Vamos a hacer el siguiente ejercicio, nada más tener en cuenta lo siguiente. En el anterior estábamos haciendo un equilibrio de fuerzas y acá estoy diciendo que tanto la fuerza 1 y la fuerza 2 generan una resultante. Esta resultante es la de 800 libras. En el anterior no, las tres fuerzas estaban en equilibrio, pero no significaba que la suma de las dos fuerzas me diera la resultante, ¿ok? Entonces estaban contrarrestando. ¿Qué es lo diferente? Aquí la sumatoria de fuerzas en X de las componentes va a ser igual a la componente en X de la resultante. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la componente en Y de la resultante. Entonces tengo que encontrar, digámoslo así, directamente mis componentes de mi fuerza resultante y también en este caso vamos a tener que no tenemos las fuerzas, pero sí las voy a poder dejar planteadas con en términos de senos y cosenos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa parte. Lo primero es, como siempre, dibujar el diagrama y vamos a ver en qué sentido están las fuerzas. ¿Ok? La fuerza resultante va a tener una componente vertical y una componente horizontal. La vertical va hacia arriba porque la resultante va hacia arriba y la horizontal va hacia la derecha. Este es F RY y este es F RX. Ok, vamos con la fuerza azul. La fuerza azul va hacia la arriba y hacia izquierda, entonces me va a quedar esta acá y esta para acá. Entonces este va a ser F2Y y este es F2X. Y finalmente vamos a tener que la fuerza 1 que va hacia abajo me va a quedar que va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener que es F1X y F1Y. A partir de estas nosotros vamos a encontrar todos nuestros valores. Primero, bueno, en esta parte sí voy a dejar la fuerza resultante, cuáles son sus componentes, porque sí tengo valores y está directo. Entonces, la fuerza resultante en X va a ser igual a 800 por coseno del ángulo, porque el ángulo está pegado al eje de las X. Y la fuerza resultante en Y va a ser igual a 800 por seno del ángulo. Ok, ya tenemos esos, hacemos el cálculo. 692.82 libras en FRX y en FRY 400 libras. Ok, ya tenemos a la parte derecha de esta igualdad de la sumatoria, bueno, de la suma de fuerzas me debe dar la componente en X y la componente en Y de la resultante. Vamos con las otras. Vamos a tener que encontrar F2X, F2Y, F1X y F1Y, contando que no tenemos el valor de F1 y F2. Entonces, F1X va a ser igual a el valor de F1, permítanme cambiar el color, F1X es igual a F1 si lo tuviera por, como es la componente en X, coseno de 40. F1Y va a ser igual a F1 por seno de 40. ¿Ok? Calculado senos de 40 y coseno de 40 con 3 decimales, me va a quedar 0.766 F1 y 0.643 F2. ¿Ok? Ya que tengo eso, voy con las componentes de mi fuerza azul, que sería la fuerza 2. Sería fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. Fuerza 2 en X va a ser igual a la fuerza 2 por, como el ángulo está pegado al eje de las X, me va a quedar que es coseno de 70 y F2Y es F2 por seno de 70. Calculado esto con 3 decimales me va a quedar 0.342 de F2 y 0.94 de F2. Ahora, vamos con los signos, porque tenemos que checar lo del cuadrante. De la fuerza resultante en Y, esos, como están en el primer cuadrante, tanto X y Y son positivos. Ahí no tengo que hacer nada. De F1, la componente en X va hacia la derecha, es positivo, pero la componente en Y va hacia abajo. Entonces, esta parte de acá es negativa.
para las componentes de F2. F2 en Y es positivo porque va hacia arriba, pero en X es negativa porque va hacia la izquierda. Entonces ya tengo todas mis componentes y yo lo que puedo hacer ya es hacer mi sumatoria de fuerzas. Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la componente en X de mi resultante. En este caso me va a quedar que es la componente en X sería de la fuerza en 1, fuerza 1X, más lo de la fuerza 2 en X, debe ser igual a la fuerza resultante en X. La fuerza 1 en X tenemos que es 0.766, aquí lo voy a dejar con negro, de F1, menos la componente 2 que sería F de .342 de F2, y esto va a ser igual a el valor de mi resultante en X, que sería 692.82. ¿Ok? Ya tengo ese primero. Vamos con el segundo. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que darme la componente de la resultante en Y. ¿Ok? Entonces la fuerza 1Y más la fuerza 2Y, esto es igual a la fuerza resultante en Y. De aquí me va a quedar que entonces es menos 0.643 de F1 más 0.94 de F2. Esto debe ser igual a mi componente, mi fuerza resultante en Y, que son los 400. ¿Ok? Ya de aquí, si se fijan, ya puedo armar mi sistema de ecuaciones, que me queda 0.766 de F1 menos 0.342 de F2 es igual a 692.82, y menos 0.643 de F1 más 0.94 de F2 es igual a 400. Ya de aquí, pues mis incógnitas a encontrar de este sistema son F1 y F2. ¿Ok? Entonces, de aquí, por ejemplo, yo lo voy a plantear como una matriz, y yo lo puedo resolver así, pero ustedes lo pueden resolver con los métodos que ustedes quieran. Y mi matriz me va a quedar de esta forma, y ya solucionada de esta forma. Y finalmente, bueno, yo ya puedo concluir que de acá, que mi fuerza 1, acá lo pongo, mi fuerza 1 va a ser igual a 1575.68 libras, y mi fuerza 2 va a ser 1503.36 libras. Y ya con eso ya queda solucionado el problema. Las únicas incógnitas que teníamos eran F1 y F2. Y hasta aquí le dejamos.